Capítulo 15. El silencio que se hizo en todo el mundo era ensordecedor. Se pretende que el sistema de expansión sea un virus. La intención es que el virus tenga una cura. Dicha cura estaría controlada por el Consejo. Huelga a comentar el resultado. Cualquiera que se atreviera a rebelarse descubriría que su línea de descendencia quedará interrumpida. Las luces del estudio parpadearon, pero Ashaya vio que Dorian le hacía un gesto para que continuase. Aquello la tranquilizó lo suficiente para proseguir. En aquel momento no podía permitirse el lujo de pensar en por qué un felino que le tenía una aversión tan manifiesta ejercía aquel efecto sobre ella. En cuanto a las pruebas de que dispongo, con respecto a las desigualdades del implante P, esas pruebas consisten en miles de bytes de información, incluyendo copias de órdenes que llevan el sello del Consejo. Parte de esa información se está suministrando con esta emisión. Información que deja claro que los implantes tenían que hacerse según distintas especificaciones. Vosotros, las masas, estabais destinados a no ser más que insectos en una colmena. Los que aún podían hacerse con los paquetes de datos. En cuanto a los objetivos del proyecto Omega, solo tenéis mi palabra. La palabra de una científica con un historial intachable. Si se fabrica con éxito, el virus sería un arma que se pretende utilizar contra nosotros por nuestro propio consejo. Ahora, considerad su potencial como arma en manos de aquellos que odian a los sí. Ashaya hizo una pausa para dejar que aquello calara. Aunque el proyecto Omega jamás ha estado cerca de ser finalizado, los científicos que trabajaron en él, con el curso de los años, crearon un importante archivo de datos, información que podría haber incluido el origen de una receta viral. Dichos datos han desaparecido. Yo destruí hasta el último byte en las semanas previas a mi deserción. El proyecto Omega está muerto. Ashaya contó la mentira más peligrosa de todas, empleando hasta el último resquicio de fría convicción. No les pido que crean todo lo que digo. Ni siquiera les pido que me consideren otra cosa que una traidora a nuestra raza. Lo único que les pido es que piensen por sí mismos y que cuestionen al Consejo. Se apartó del micrófono y se dirigió hacia la penumbra que rodeaba las cámaras y, aunque no pudiera admitirlo en ningún otro lugar más que dentro de los muros de su mente, hacia la peligrosa seguridad del hombre que estaba allí de pie. Sentía los huesos extrañamente huecos, quebradizos. No estaba segura de que no fuera a resquebrajarse como el cristal. De pronto un brazo le rodeó los hombros, conduciéndola hacia la puerta, subiéndola casi en volandas por un tramo de escaleras hasta un pequeño balcón, apenas lo bastante grande para 2 personas. La deslumbrante claridad de la luz diurna se clavó en sus iris con la ferocidad de 1.000.000 de afiladas navajas. Ha sido toda una sorpresa. Dorian apretó la cara de Ashaya contra su pecho, frotándole la espalda con una mano firme. Ella debería haberse apartado, pero no lo hizo. Se conocía a sí misma, conocía sus debilidades y sabía que en aquel momento era incapaz de mantenerse en pie sin ayuda. También sabía que le gustaba que el calor de Dorian la envolviera. Había que hacerlo. Por su gente, por su hijo. Y a pesar de todo, por Amara. Dorian sacó su teléfono móvil con la mano libre. Nada. Deben de haber cortado las antenas de telefonía. Lo siento. Sabía que el contragolpe sería severo, pero no creía que fueran capaces de actuar con tanta rapidez. Se apartó de él y se echó hacia atrás. Sus manos se aferraron al frío hierro de la barandilla. Por encima del hombro de Dorian tan solo podía ver una densa pared de verde foliaje. A su izquierda había una puerta cerrada que bajaba hasta un sótano en el que aún no tenía fuerzas para entrar de nuevo. La primera vez había requerido de toda su fuerza de voluntad. ¿Han cortado la electricidad? Él asintió. Los hospitales, comenzó. Tienen generadores, le dijo. Supongo que la mayor parte de la electricidad y las líneas de comunicación estarán de nuevo operativas en cuestión de minutos. De lo contrario, los negocios de los sí perderían muchos ingresos, y sin su apoyo el consejo caería. Ashaya asintió. ¿Crees que mi aparición ha tenido una repercusión significativa?
Dorian asintió con la cabeza al instante. Teníamos satélites de apoyo listos para operar. Sí, nos gusta estar preparados. Alzó la mano y trazó la curva de su pómulo. Ella se quedó completamente inmóvil. A pesar de que se había entrenado para aparentar ser igual a los de su raza, no era reacia al contacto. Y allí fuera, nadie iba a castigarla por sacar fuerzas de un contacto humano tan inocente. Lo que hizo que se quedara petrificada era que desconocía las reglas del contacto en la sociedad de los cambiantes. En el tiempo que llevaba con ellos había visto que se tocaban a menudo, pero solo entre ellos. Salvo que el contacto de Dorian era caliente, como si cada caricia dejara en ella una impronta permanente. Sachefied dicen que a los sí les gusta mezclarse a nivel genético, comentó Dorian. Sus dedos se deslizaron, apartándose luego de ella. Ashaya no dijo nada mientras aguardaba expectante. Entiendo por qué. Se apoyó contra la barandilla frente a ella, cruzando los brazos. Y bien, ¿qué es lo próximo para Ashaya Lane? Ashaya deseaba irse, pero no tenía dónde. Con solo dar un paso volverían a tocarse. Todavía podía sentir el calor de su piel contra la suya. Algo imposible que, de algún modo, era real. La primera fase de mi plan está completa. Menuda mentira. Su plan no había ido más allá de lograr liberar a Kina y a ella misma de la vigilancia constante del Consejo. Si hubiera cometido un solo desliz, jamás habría vuelto a ver a su hijo. Lo irónico era que al retenerle a él como rehén, el Consejo le había protegido sin saberlo de otro peligro. Sin embargo, dicha protección había tenido su precio. Habían tenido a su pequeño como a una rata en una jaula hasta que ella pudo ver que su misma alma comenzaba a marchitarse. En aquel momento él era libre y vulnerable a la despiadada amenaza que le había acechado toda su vida. Con un poco de suerte, repuso, tratando de no derrumbarse bajo la aplastante fuerza de la necesidad que sentía de abrazar a su hijo. Ahora soy demasiado famosa para morir sin hacer ruido. Y más importante aún, era demasiado famosa para que Kina se convirtiera en un objetivo sin que hubiera graves consecuencias políticas. ¿Y la fase 2? Ella se dispuso a inventarse algo, pero sabía que sería una pérdida de tiempo. Dorian la había calado. No lo sé. La lógica, el sentido común y la razón le decían que huyera, que alejara el peligro de Kina, pero el pensamiento racional colisionó con la descarnada necesidad maternal y salió perdedor. No podía marcharse sin él. ¿Qué pasa con Kina? Preguntó Dorian como si le hubiera leído la mente. ¿Tienes pensado ir a verle pronto? Las palmas de las manos le hormigueaban al recordar la suave piel de su hijo, sus frágiles huesos. Era demasiado pequeño y resultaba muy fácil hacerle daño. Ashaya se enfrentó a aquellos ojos azul glacial. Está a salvo mientras que el Consejo crea que no tengo ningún interés en él. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. Sabía que aquella era la decisión acertada, la única decisión mientras intentaba encontrar una respuesta con la que no acabara teniendo la sangre de su gemela en las manos. Pero el corazón aún se le encogía. Keenan pensaría que había muerto, que le había abandonado. Demasiadas emociones, pensó. Sus escudos de silencio, protecciones cruciales contra Mara, comenzaban a desgastarse. Pero no podría reconstruir sus defensas. No con Dorian tan cerca. La salvaje ferocidad de sus emociones era evidente en cada aliento. ¿Esa es tu justificación para ignorarle? Sus ojos se habían vuelto vacíos, sin rastro del hombre que la había abrazado, con tierno afán protector. Pero claro, supongo que un niño no es más que un conjunto de genes para ti, no una criatura de carne y hueso con espíritu y alma. ¿Alguna vez has sabido algo de él? ¿Te importa que seguramente esté esperando a que su madre vaya a abrazarle y a decirle que todo va a ir bien? Ashaya dejó que el azote de sus palabras le hiriera, pero se mantuvo firme. Si voy con él, le pondré en peligro. Para Keenan, Amara era la auténtica pesadilla, pero no podía contarle eso a Dorian, porque entonces él querría saber por qué. Y para compartir aquel mortífero secreto tendría que confiar en él más de lo que había confiado en alguien en toda su vida. Te encontré,
Ashaya trató de cerrar de golpe la puerta mental, pero ésta se atascó. Demasiado tarde. Era demasiado tarde. Dorian soltó un bufido, rompiendo su concentración y haciendo que la puerta escapara de sus dedos. ¿Te has quitado de encima el exceso de equipaje? Dorian se irguió. Bueno, pues es una pena, señora Laney. Vas a ser una madre para tu hijo. Ese niño se merece que te preocupes por él. No, comenzó a decir, empujando contra la insidiosa presencia de Amara, mientras la primitiva energía del cambiante que tenía frente a sí amenazaba con arrollar sus defensas. No puedo, me importa poco lo que puedas o no puedas hacer. La acorraló contra la barandilla y colocó las manos a ambos lados de ella. Era puro calor, puro músculo, atrapándola, encerrándola. Sintió un ataque de claustrofobia, y la puerta se abrió de par en par. Oh, Ashaya, has sido muy, muy mala.